Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, Bueno, saludos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio. Vamos a ver cómo nos sale esto hoy. Eh, para quienes apenas nos acompañan por primera vez, esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio que hemos desarrollado en Zona Segura desde marzo de 2020 y que nos ha conectado con una comunidad de conocimiento alrededor de los temas de continuidad de negocio, gestión de crisis, gestión de riesgos, y que hoy vamos por nuestra edición número 70 y pico. Todos los jueves a las 5 de la tarde nos juntamos, un grupo de amigos y otros que apenas nos estamos conociendo, profesionales de distintas disciplinas para conversar acerca de gestión de riesgos y conversatorios para la sostenibilidad empresarial, que ya ha acumulado, como les decía, más de 70 ediciones. Pues estamos a puertas de empezar una nueva serie que nos va a llevar por un camino para entender el mundo y la nueva normalidad y la nueva economía y la nueva dinámica del mundo que hoy nos está mostrando, ya no alrededor de la pandemia del COVID-19, sino alrededor de todas estas tendencias mundiales que hoy nos circundan a todos en Iberoamérica, conectados personas de distintas partes del mundo. Está Adriana Cortés, está Alberto. Alberto, bienvenido nuevamente. Está Ana María, Angélica Viviana, está Carlos Mauricio Moreno, que es un gran asiduo colega y que nos acompaña muchas veces, Daniel Mesa, Diana María Gómez, Ever Eduardo Escobar, Ever, un verdadero abrazo, Hernán Avendaño, que más tarde hablaremos un poquitín, Javier Fernando González o Rodrigo Bastidas. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Sandra Liliana Gil, y pues ahí se irán conectando otras personas. Les voy a dar la palabra aquí que yo creo que ya el sonido está un poquitito arreglado, esperemos que sí, a nuestro gerente general, Carlos Eduardo Díaz, quien él es hoy el hoster de esta conversación. Yo aquí hoy hago de invitado. Muy buenas tardes para todos. Espero me escuchen porque se ha juntado Perfecto. todo hoy. Pues nada, darle la bienvenida una vez más a quienes siempre nos honran con su presencia a lo largo de todos estos jueves, 70 y algo hablabas, Carlos. Y para quienes nos acompañen por primera vez, pues también son bienvenidos. Este es un espacio para conversar alrededor del tema de gestión de riesgos, de continuidad de negocio, de gestión de crisis y gestión de oportunidades. Y hoy, particularmente, pues como dice Carlos, que es el rostro que siempre ven ustedes todos los jueves, hoy pasa a la otra silla de invitado, porque pues vamos a iniciar un ciclo de conversatorios muy orientados a diferentes temas que van hacia tener claro el tema del contexto para cualquier organización, que es definitivo, y mucho más en el tema de gestión de riesgos. Total que, doctor Vanegas, bienvenido a su espacio, a su casa, y gracias por su generosidad y por contarnos de qué se trata ese nuevo ciclo, hacia dónde va orientado. En fin, aprovechemos los minuticos y que los disfrutemos todos. Bueno, Carlos, gracias por invitarme a este lado a este lado del escritorio. Es contarles que, a ver, con muchas reflexiones que hemos hecho alrededor de los temas de gestión de riesgos en estos 2 años, se nos ocurrió al equipo académico una idea general, y es
Hemos hablado, la técnica y las normas nos hablan mucho de cómo hacer matrices de riesgos. Hemos hablado en este espacio de medición, hemos hablado de indicadores, hemos hablado de analítica de datos para la gestión de riesgos, hemos hablado de continuidad de negocio, hemos hablado de auditoría, de controles, de modelos de gestión. Pero alguien nos hacía una observación alrededor de Carlos. Ustedes han sido muy reiterativos en hablar sobre que no es medir los riesgos en una matriz, sino ver cómo está moviéndose el contexto y en los movimientos que tiene el contexto, cómo eso impacta la medición del riesgo de las organizaciones. Entonces alguien me hacía la pregunta y me decía, Carlos, ¿y cómo se hace un análisis de contexto? Y yo me eché para atrás en la silla porque todos nos remitimos a las 5 fuerzas de Porter sobre política económica, social, tecnológica, legal y ambiental, pero no nos hemos detenido en este espacio, en conversatorios para la sostenibilidad empresarial, a detallar cada uno de esos componentes que al final nos llevan a poder estructurar adecuadamente un análisis de contexto. De hecho, en las organizaciones, cuando uno se enfrenta a tener que mostrar, cuando llegan las auditorías, las de ISO y las de no ISO, y le dicen a uno, bueno, ¿y cuál es el análisis de contexto? Uno generalmente, digamos que pasa raspado el examen mostrando un documento hecho buenamente sobre las 5 fuerzas de Porter y ya. Y digamos que eso es cumplidor para el requisito de la norma. Pero haciendo el ejercicio nos pusimos a pensar que eso no es suficiente y que no todo el mundo tiene claro cuáles son las variables, Carlos, que que se utilizan para hacer un análisis de contexto. Entonces, nos pusimos en la tarea de modelar una serie que hemos dado en denominar análisis de perspectivas para la gestión de riesgos. ¿Y por qué hablamos de perspectivas y no de contexto? Porque en el coaching de gestión de riesgos y oportunidades, que es un programa académico que tenemos nosotros en Sora Segura y que hacemos pues un proceso de certificación, lo primero que se habla en el pensamiento basado en riesgos es que uno tiene 3 momentos de la vida para hacer análisis de riesgos. La retrospectiva, que es mi pensamiento reptiliano, mi conocimiento, mi experiencia y todo lo que yo ya he conocido y visto desde la práctica misma de mi ejercicio como ser humano. Y esa información, más la genética que traigo, que la tengo muy metida en mi cerebro, me sesga para tomar decisiones en el presente. Así, si yo soy futbolista, pues para mí siempre habrá una marcada tendencia al interés por los deportes más que, por ejemplo, al arte. O si yo he sido militar, soy más proclive a los temas de la defensa y de los problemas de orden público que a los problemas del desarrollo social, por ejemplo. Bueno, hay un caso ahí que de pronto puede ser una excepción, que es Jorge Lozán en Perú, que él sí tiene esa sensibilidad. Pero bueno, el caso es que Carlos, cuando esa, esa mente retrospectiva la traemos al presente para mirar la perspectiva, o sea, la mirada amplia sobre el momento que estoy viviendo, el aquí y el ahora, de lo que tanto habla la gente, el aquí y el ahora, que no es vivir el día, sino ser consciente de lo que estoy viviendo hoy para ver cómo proyecto mi futuro, es la herramienta básica para hacer gestión de riesgos, Carlos. Es que yo entienda mi presente
¿Y qué variables necesito yo desde mi ejercicio profesional como gestor de riesgos para entender mi presente y proyectar mi futuro? Que proyectar mi futuro es hacer gestión de riesgos. Entonces, nos pusimos en esa tarea, ya les conté más o menos el marco conceptual, y en ese marco conceptual, pues dijimos, listo, pues si todo el mundo hace las 5 fuerzas, pues nosotros vamos a hacer las 5 fuerzas, pero las vamos a hacer diacrónicamente, o sea, vamos a hacer 8 conversatorios de aquí para abajo, hasta agosto, finales de agosto, 8 conversatorios que sumados nos van a permitir hablar sobre, hoy hablaremos de política, luego hablaremos de economía, luego hablaremos de desarrollo social, luego hablaremos de tecnología y transformación digital, luego hablaremos de ambiente y sostenibilidad, vamos a hablar sobre normatividad y cumplimiento, vamos a hablar sobre seguridad, seguridad entendida como la actitud humana frente a la autoprotección, y vamos a hablar sobre grupos de interés, y eso conforma 8 conversatorios. Pero también nos pusimos a pensar, junto con Aplus, y esta es una noticia para las 20 y pico personas que están aquí hoy reunidas, y para todos los que vayan a ver esta grabación después, junto con Aplus llegamos a una conclusión de que podemos, a quienes asistan a todos los conversatorios, incluyendo este, podemos al finales de agosto armar como es un conversatorio, pero de todos modos es muy académico lo que vamos a conversar, pues hacer un ejercicio que nos permita, un ejercicio práctico, virtual, pero un ejercicio práctico, que a finales de agosto nos permita otorgar una certificación. Obviamente es A+, el ente certificador, y el ente certificador A+, pues tendrá un precio, eso no lo tenemos claro todavía, pero quienes estén interesados en obtener esta certificación, pues pueden ponerse en contacto con Gianluca Siders en Zona Segura. Pero digamos que hoy es como el abrebocas de ese proceso. Igual, en el chat de esta conversación, si van al icono del chat, van a ver una forma, un formulario de Google. Quienes asistan a todos los conversatorios, a todos, y no quieran certificarse, pues hay un control de asistencia, perdón, y quieran certificarse, hay un control de asistencia, porque eso sí nos exige Aplus, que haya una validación de que asistan los que quieran asistir a los 8 conversatorios para poder hacer la certificación y presentar el examen. Y el examen va a ser un ejercicio de análisis de contexto. Ahora, quienes por temas de tiempo, por temas de interés o de cualquier cosa, van y vienen a los conversatorios, pues no hay ningún problema. Este es un espacio que estará abierto siempre a la participación de todas las personas que quieran acompañarnos. Arrancamos el primer conversatorio, lo arrancamos el 7 de julio. O sea, tienen tiempo de cuadrar sus agendas, y empezamos con el tema de contexto económico, y ahí vamos a conversar con Hernán Avendaño, que Hernán en estos momentos creo que nos está acompañando también en esta conversación. Entonces, esa es pues como la idea. Hoy hacemos un prólogo de ese análisis de perspectivas, porque digamos que el inicio de todo esto es el marco de lo político. Entonces, por eso llamamos al conversatorio de hoy Contexto Político y Gestión de Riesgos. Muy bien, Carlos. Entonces, entrando en materia, como anécdota, el año pasado hubo varias universidades de Colombia que, junto con algunos medios de comunicación y algunas
organizaciones empresariales armaron un programa que se llamaba Tenemos que hablar Colombia. Y lo que se buscaba era conectar a muchas gentes del mundo para hablar de las problemáticas de Colombia, y al final el documento entregaba 6 hallazgos, que es un documento muy profundo, pero me llamaba la atención que uno de esos 6 hallazgos de las necesidades era que la ciudadanía no conocía el tema de política. Me sorprendía de que uno de esos hallazgos fuera ese, justamente porque de pronto muy a priori vemos el tema de política como un tema electoral y hasta ahí llega el cuento. Exactamente. ¿Por qué la política, Carlos, hace parte de un análisis de contexto? Qué buena pregunta, Carlos, y es una buena pregunta para dar inicio a esto de las variables. A ver, lo que pasa es que existe un concepto errado sobre política y época y elecciones, o política y partidos políticos. Los partidos políticos no son la política de un país. Hacen parte del esquema de la democracia, pero no son sinónimos lo uno de lo otro, que es de pronto un concepto que se viene haciendo historia y haciendo carrera desde hace 150 años en Colombia. O sea, después de la época de la independencia, en donde santanderistas y bolivarianos se pusieron a tener una pugna por el poder, pues el concepto de política al menos en Colombia y en los países que fueron colonias de España, o sea, toda la parte iberoamericana, pues, toda la parte latinoamericana, para nosotros el concepto de política iba muy ligado a los caudillos y a las ideas conservadoras y liberales que traían esos caudillos cuando vino el proceso de la independencia. Entonces, ese preconcepto deformó el concepto real de la política. En realidad, la política es la relación entre el Estado y la ciudadanía. La política en realidad es cómo un Estado tiene una conversación, un diálogo y una ejecución alrededor del desarrollo de un territorio y de cómo eso se lleva a el cumplimiento de una tarea básica que es como la pirámide de necesidades básicas del ser humano de Abraham Maslow, de cubrir esas necesidades básicas a través de la administración de los recursos públicos y de la conservación y la relación de esos recursos públicos y del Estado con los particulares, cuando hay particulares. Entonces, ese es el verdadero sentido de la política, es la relación entre las decisiones del Estado, Carlos, y cómo eso se refleja en el comportamiento de los pobladores de una nación, no necesariamente de la ciudadanía, porque si hablamos de ciudadanía estamos hablando de las personas mayores de 18 o mayores de edad y que están en capacidad de votar. Y ahí hay un primer paro y una primera explicación en las variables de análisis político. Lo primero que tiene que ver es cómo hace el Estado para que los ciudadanos participen en las decisiones y cómo esa participación ciudadana, eso sí, con el espíritu del voto, que tiene su reflejo en atraer a las juventudes para que participen en política también, eh, se define a través de las relaciones del desarrollo y del cumplimiento de esas necesidades básicas a través de la gestión de los recursos públicos. Ese es el verdadero sentido de la política. Ahora,
es que ahí hay un tema muy bravo que también tiene que ver con cómo tenemos hoy distribuidos los poderes en el mundo. La política tiene que ver también con el manejo del poder. O sea, la política hasta el siglo XVII, más o menos, era con un, con un concepto muy distinto al que vemos ahora. Porque al acortarse la distancia entre las clases dirigentes o las clases concentradas de poder y las personas a través de las relaciones que ya no son naciones campesinas, sino que se crearon las ciudades. Al existir las ciudades necesitaban administrarse de alguna manera. Y entonces ahí cambiaron las formas de la política, Carlos. Entonces, digamos que esa que acabas de plantear es absolutamente cierto. No tenemos formación política porque creemos que la formación política es meternos en un partido o hablar a favor o en contra de un candidato, y eso no es política. Muy bien, porque ahora oyéndote hablar, recuerdo cuando estaba chiquito, que no fue ayer por la tarde, Por Dios. alguna clase en el colegio primaria que se llamaba educación cívica. Y alcanzo a recordar que tenía muchos de esos elementos que acabas de mencionar. Un gestor de riesgos debe ver la política sin apasionamientos, porque a nosotros se nos exige ser objetivos y justamente lo que mencionabas ahora, no puede ser la política sinónimo de elecciones, sinónimo de votaciones, sino que es la política del arte de dirigir la ciudad. Es correcto. O sea, Es como debe entenderse. así debe entenderse. Y de hecho, Carlos, para hacer un análisis de contexto en gestión de riesgos, eso es lo que uno tiene que analizar. No tiene que analizar si A o B se están dando en la mula entre ellos por ocupar un cargo. Lo que uno tiene que analizar es cómo es la evolución de los modelos de relación entre el Estado y la ciudadanía. Te voy a poner un ejemplo histórico, porque es que la historia es muy linda y la historia nos ayuda a entender la evolución de los temas. Perdón, un paréntesis. Solo vamos Señor. hasta las 6:30, ya que vas a entrar en historia. No me va a demorar mucho, no me va a demorar mucho, te lo prometo. Mira, en Grecia, que es donde nace lo que hoy comúnmente llamamos democracia, el término política nace en Grecia. Y de pronto un poquitito más allá, más atrás de Grecia, pero no tenemos tiempo de ponernos a hablar de eso. Y Grecia, como cultura, tuvo un proceso de transformación social que fue caminando a la par con sus modelos de Estado. Primero fue un gobierno, un Estado que era teocrático, en donde Zeus era el que mandaba y no había sino el poder de los dioses. Les recomiendo un texto de Freud, que es una hermosura, son 9 hojitas, pero esos son 9 hojas preciosas, que se llama El porvenir de una ilusión, y es el psicoanálisis de las religiones. Y entonces él habla, nosotros, por ejemplo, quienes tenemos tradición cristiana, escuchamos que cuando cae un rayo, entonces decimos Santa Bárbara bendita, ¿cierto? Que Santa Bárbara es Zeus, una estilización de Zeus, porque Zeus siempre tenía un rayo como un rayo poderoso. Esa anécdota de eso, de lo teocrático, de que había un Dios para explicar cada uno de los fenómenos de la naturaleza o cada una de las conjunciones del universo, eh, llegó a un momento en que pues, tenía que haber alguien que mandara, porque no era Zeus el único que mandara. Y entonces apareció un dictador.
Y en Grecia hubo dictadores. ¿Quién dictaba las normas? La dictadura no es un señor vestido de uniforme con botas y paso de ganso y que mata a toda la gente. El concepto de la dictadura es el que dicta las normas a su antojo o porque le pareció. Y entonces Solón y otros griegos aparecieron en la historia como creadores de modelos de gobierno y entonces pasaron de la teocracia, del gobierno de los dioses, a la dictadura. Luego esa dictadura se convirtió en una oligarquía, una plutocracia, que quienes mandaban eran los que habían concentrado el dinero y entonces los que eran ricos podían mandar no porque fueran ricos, sino porque tenían más acceso a la educación, más acceso a las artes, más acceso del desarrollo de la mente y del cuerpo para poder ser objetivos en el gobierno. Luego se empiezan a crear las ciudades, entonces aparece Tiro y aparece Esparta y aparece Atenas y aparecen las ciudades y entonces la burguesía empieza a volver. Burguesía no es una persona rica que trata mal a la muchacha del servicio, ni Juan Piz González. Burguesa es la persona que vive en el burgo y el burgo es la ciudad. Entonces, las personas que viven en el burgo se juntan en el ágora, en la palestra, en la plaza, a discutir los problemas de la ciudad. El alcantarillado, el acueducto, la educación de los niños, el terremoto que tumbó tal, la guerra. Y entonces los temas vitales de la comunidad empezaban a volverse temas en los que había que dialogar y para poder tomar decisiones había que juntar a las personas y nacen las democracias. Esa historia, mira que ya terminé la historia, me demoré 5 minutos. Esa historia nos demuestra lo mismo a nosotros eh, en, en lo que tiene que ver con quienes manejamos el tema de gestión de riesgos. Lo que tenemos que mirar es cómo es la evolución de la política, cómo es la relación de la historia y los comportamientos de los pueblos a través de la historia para poder determinar qué puede suceder en esas relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Y entonces las democracias, ¿sí? Ese concepto hermoso de los griegos se lo tiró Maquiavelo. Porque entonces Maquiavelo y al aparecer los reyes, las monarquías empezaron a concentrar nuevamente el poder a través de una sola persona. Pero ahí Y es justamente donde empieza a enredarse y se origina lo que hoy padecemos, ¿o no? así Que es. finalmente es Maquiavelo quien dicta la sentencia de que el gobernante debe buscar retener el poder para beneficio del Estado y se vale utilizar cualquier tipo de intriga, utilizar el mal con tal de obtener ese beneficio. No lo pudiste haber dicho mejor, Carlos. Es que el hacer el bien por mano propia, el mal por mano ajena, ¿sí? Es una frase que hoy usamos mucho en América Latina, pero esto tiene, por Dios, tiene 500 años. Nicolás Maquiavelo en Florencia le escribe a César Borgia y escribe todo un tratado de cómo el príncipe tiene que comportarse para conservar el poder. Y entonces pasamos de esa teocracia en donde todo era divino y todo era pecado y todo era la presencia de la iglesia en nuestros países era y en nuestra cultura era absolutamente potestativa.
Casi que el Papa era un monarca y los fieles eran todos sus siervos. O sea, mantuvimos ese gobierno del pecado, esa pulsión entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo bondadoso y lo perverso, y el mundo se volvió blanco y negro durante 500 años, porque era o tú estás conmigo o estás contra mí. Y nosotros en América Latina todavía tenemos ese coletazo del manejo de la política maquiavélica. Entonces, que si yo no estoy con uno, entonces estoy contra ti. Y en realidad la preocupación tiene que ser alrededor de cómo los estados que después de las monarquías migramos a las constituciones, después de la Revolución Francesa, pasamos a las constituciones y apareció la ley como la majestad, como el reemplazo de su majestad, ¿cierto? Y la ley que es el escrito de la costumbre. ¿Y qué es el escrito de la costumbre? El que dice que yo no me puedo orinar en la calle, que no puedo salir a orinar en la calle. ¿Por qué? Porque no es de buen recibo en la comunidad que usted esté exponiendo sus partes íntimas para orinar en plena vía pública. Entonces, eso está incorporado en el Código de Policía. Para poner un ejemplo un poquitito anecdótico, pero así todas las leyes deberían y son el reflejo de las costumbres de una sociedad. Perdón, Carlos, Lo, hay una mano levantada de claro, qué bueno. tu amigo Hernán. Hernán. Adelante. Hola, Hola, Carlos y Hernán. Carlos. No, es que creo yo que lo que Maquiavelo hizo no fue romper de pronto el modelo teórico, pero lo que hizo en cierta medida fue un poquito teorizar lo que había sido la práctica de la política durante los siglos anteriores, porque no hay que ir tan lejos de Grecia para encontrarse uno con los romanos y ver todo lo que pasó en Roma, desde la misma época de la República y luego, por supuesto, la degeneración que tuvo cuando llegó al imperio, ¿no? Que el imperio era una cosa pues aterradora, todo ese manejo de poder y el quién está conmigo, quién no está conmigo y el de las afiliaciones que, pues eso es, pues de nuevo, ahí estoy de acuerdo contigo, la historia es fantástica y cuando uno mira eso, pues ve que en realidad todos ellos se anticiparon en la práctica a Maquiavelo. Lo que pasa con Maquiavelo es que me parece que como que condensa, Sistematizó el conocimiento. lo vuelve una regla de conducta. Sistematizó. Gracias, Hernán. Sí, en realidad de eso se trata. O sea, eh, cuando aparecen entonces los estados nacionales, ya olvidémonos del rey y cada país en medio de su parroquia vamos a organizar esto, pues ahí aparecen los problemas, y es porque los estados nacionales y los nacionalismos que empiezan a imperar en el siglo XIX, ¿cierto? El que este es mi territorio y aquí somos búlgaros, ¿no? Y este es mi territorio y aquí somos austríacos. No, este es mi territorio y aquí somos serbios. Y entonces en 1914 matan al archiduque Fernando en, eh, en Europa y se desata la Primera Guerra Mundial. Y de la primera a la segunda y después esta es una tendencia en donde también hay que entender los conflictos intranacionales, las guerras civiles, los conflictos internos y los conflictos limítrofes que empezaron a volverse protagónicos del manejo político. Y esa es una de las variables de la política, las, las negociaciones entre los estados. Cuando yo hago un análisis político, tengo que pensar en qué tratados de libre comercio, por ejemplo, tenemos hoy o Colombia o cualquiera de nuestros países, de las personas que estamos aquí reunidos, con otros países. Y esos tienen, y como son tratados ratificados por los respectivos congresos, pues esos tienen carácter de ley
y son superiores a la ley incluso de las naciones. Entonces los tratados internacionales deberían o son unos, otros deberían ser tenidos en cuenta también para entender la política. Uno de los casos más simpáticos de todo esto fue cuando en la década de los 80 los argentinos invadieron las Falklands o las Islas Malvinas, que eran una colonia británica o son una colonia británica. Y entonces Argentina invoca el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque ya los barcos británicos, que de todos modos Gran Bretaña es miembro de la OTAN, se vinieron hasta el Atlántico Sur a recuperar la hegemonía, el poder sobre las islas. Malvinas. Malvinas para Argentina, Falklands para los británicos. Y entonces Argentina, que se les acaba la munición y se les acaban los barcos y todo lo demás, pues ya empiezan a decirle al resto de los países de América Latina, venga, hay un tratado que se llama el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, venga, ayúdenme a enfrentar a estos británicos. Gracias a Dios, no tuvieron tiempo de invocarlo y no tuvimos tiempo de meternos allá, porque se resolvió el conflicto con bastantes muertos, pero se resolvió. Esos países constitucionales y esa es la fuerza del parlamento de un país. Esto es para hablar de lo bueno, también podemos hablar de lo perverso, ¿cierto? Pero esta no es una conversación con sesgos y lo prometimos, no vamos a hablar de bien ni mal de ninguno, vamos a hablar de qué es el contexto político. Entonces el contexto político, la primera la primera de las variables tiene que ver con cuáles son las relaciones entre el Estado y la ciudadanía y si son armónicas. La segunda variable tiene que ver con cómo los estados nacionales, el estado donde yo estoy, se relaciona con otros estados de, a través de, del comercio, pero también a través de la asistencia a los conflictos armados. Ahí está diciendo Jorge, no, yo no lo recuerdo, pero usted tiene más historia que yo. Pues puede que no tenga más historia que yo, pero tiene la historia más fresca. Dice que Perú asistió a la Argentina en ese conflicto. Bueno, para terminar de redondear el comentario, Carlos, los parlamentos, nosotros no tenemos una democracia parlamentaria, especialmente en Colombia, aunque tenemos un parlamento con mucho poder. Aquí yo diría que en Colombia gobiernan más los congresistas que el presidente. Pero en estados como Israel o como Italia o como Noruega, los parlamentos son quienes nombran al primer ministro. Son ellos a través de coaliciones los que nombran al ejecutivo. O que si no se ponen de acuerdo, llaman a elecciones generales. Nosotros aquí, porque somos bastante indisciplinados y porque seguimos teniendo unos parlamentos a veces muy grotescos, no hemos sido capaces de tener una democracia parlamentaria en donde las bancadas sean capaces de imponer o de conciliar posiciones para poder defender un programa de gobierno. Lo tercero, y esa es la tercera variable de análisis político, es los programas de gobierno. Porque recuerda lo que dije al principio, es el gobierno y la ciudadanía. Lo segundo es cómo nos comportamos con los vecinos. Y lo tercero es qué tendencia tiene ese programa de gobierno.
y qué tan articulado está ese programa de gobierno a la Constitución y a los deseos representados en el Parlamento. Esas son las primeras tres variables del análisis de contexto político, Carlos. Gracias, Carlos. Nuevamente, Hernán nos quiere hacer sus Por aportes. favor. Bienvenido. Sí, es que cuando estaba haciendo referencia al tema de los parlamentos, creo que es bueno tener en cuenta una característica de las organizaciones políticas y en general de la democracia. He estado mirando por ahí esos temas estos días a raíz de nuestro clima político. Y normalmente los politólogos hablan de las debilidades de la democracia. Y dicen que dadas las condiciones de la democracia puede ser fácilmente, caerse fácilmente. Entonces, desde muy temprano, digamos, en la época de la Revolución Francesa y la época de la independencia de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos, que es un modelo, se estableció un sistema de pesos y contrapesos, que nace toda la institucionalidad alrededor de la política. Es decir, la política se hace real a través de una institucionalidad, y esa institucionalidad son los pesos y contrapesos. Es decir, si el gobierno lo tiene, el poder lo tiene un gobernante, el poder se embeleza, mejor dicho, saca de la realidad a las personas, las eleva, y pueden tener la tentación de volverse los dictadores, ¿cierto? De abusar de ese poder. Entonces, para eso existen los pesos y contrapesos. Entonces, por eso nace el Congreso o el Parlamento, nace el voto, nace el Poder Judicial. Hoy en día hay instituciones muy modernas que son pesos y contrapesos, como los bancos centrales autónomos, para justamente tener un contrapeso al tema del manejo monetario que puede generarle problemas a un país, etcétera. Entonces, creo que es como clave porque dentro de ese contexto que tú planteas, pues uno tiene que mirar cuál es la organización política que tiene un país con el cual uno va a tener una relación comercial, por ejemplo. ¿Sí? Si voy a tener una relación comercial con Inglaterra, claramente tiene un modelo parlamentario. Si voy a tener una relación con Argentina, claramente es un modelo presidencial, con un Congreso muy parecido al nuestro, etcétera. Son diferentes los arreglos que puede haber. Y luego también viene la correlación de fuerzas entre esos pesos y contrapesos para ver, porque también hoy justamente la discusión que hay, que es el tema que estaba mirando a través de los libros de Fukuyama y de Anna Applebaum, es un poco cómo está surgiendo un concepto que viene muy a término con el tema de los contextos, que es el nacionalpopulismo, lo denomina Fukuyama. Y es un poco como un gobernante que es elegido democráticamente, es legitimado por el voto, llega al poder y debilita los contrapesos, empieza a debilitar los contrapesos. En el caso del libro de Anna Applebaum, que se llama El ocaso de la democracia, ella toma muy claro el ejemplo de Polonia y nos va ilustrando cómo el ascenso al poder de alguien que fue compañero de Lech Walesa en toda la protesta de Polonia contra la Unión Soviética, cómo se convierte en un dictador de derecha, un gobierno de derecha. Están gobernando hoy. El hermano fue muerto en el accidente que hubo en el avión cuando iban a Rusia a una celebración, pero que siguen en el poder y son un partido totalmente de derecha, que es una cosa inaudita. Un compañero de Lech Walesa siendo un dictador de derecha, tiene completamente controlado, incluso los medios de comunicación son parte de esos contrapesos también que se crean y también están dominados. Entonces era un poquito como para adicionarle ese elemento que creo que lo estaba dando como por hecho de pronto, y creo que es importante resaltar. Pero qué bueno que me das carta para hablar sobre precisamente la división de poderes, que ese es, digamos que la estructura del Estado y la división de poderes es el cuarto criterio para hacer un análisis de contexto político, ¿cierto? Pero ¿Qué ahí va tan de la... fuerte, qué tanta separación hay entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, y eso que hay alrededor que sostiene lo que tú acabas de decir, los bancos centrales, por ejemplo, o las bancas multilaterales, o los organismos multilaterales también que le dan algún soporte al tema? Carlos. Acaban de tocar, Hernán y tú, algo que me parece muy importante, y es que
dentro de este marco normalmente tendemos a mirar el tema político como algo local, como al interior de nuestras fronteras. Y ahí nos entretenemos o nos entretienen y nos distraemos de ese contexto global que tiene una incidencia muy grande. ¿Cómo ves tú, cómo analizas tú esa incidencia global? Bueno, ahí hay otro tema de historia y no me va a demorar mucho. Miren, los colonialismos han expoliado el mundo. O sea, si hoy el mundo tiene problemas de equilibrio en la naturaleza, es porque el pulso entre el norte y el sur siempre ha sido que el norte explota lo que sucede abajo, abajo del trópico, en el trópico. Y entonces, si ustedes se dan cuenta de la colonia española, en donde los portugueses y los españoles y los holandeses, que eran hermanos de los españoles, por cierto, los españoles y los holandeses, se repartieron el mundo. Luego los británicos entraron en la pelea y luego los franceses entraron en la pelea. Entonces, luego los alemanes entraron en la pelea. Entonces, había colonias alemanas, había colonias francesas, había colonias españolas, colonias portuguesas, colonias francesas, colonias belgas. Y esa es la historia del sur, del hemisferio sur del mundo. O sea, uno ve cómo durante 500 años los españoles hicieron todo lo que hicieron en América, los franceses lo que hicieron en África, los belgas, nomás esta semana el rey de Bélgica está visitando el Congo, eh, yendo a pedir perdón, imagínate aquello, pero pues ese perdón no tiene su garra, ¿no? Eh, por todo lo que sucedió en el Congo belga. Y entonces, primero dejamos muy maltrecha a África. América es tan rica que no la alcanzaban a explotar del todo. Cuando dejaron maltrecha a África, se fueron para el sureste asiático y dejaron la India y el sureste asiático también muy, muy mal. Y es la historia de los conflictos, ¿cierto? Es que se han materializado en todo el hemisferio sur, ¿cierto? Todas las guerras nacionalistas de separación, de independencia en América, más las guerras civiles que se vivió África durante las décadas de los 60 y 70, luego todos los conflictos que aún permanecen en la India, entre India y Pakistán, por ejemplo, después de que los británicos se fueron, de la guerra que mantienen los israelíes con los palestinos después de que los británicos y los franceses se fueron del Líbano y de lo que hoy conocemos como Israel. Después, cuando los franceses se fueron de Vietnam y los norteamericanos tuvieron su propia guerra en Vietnam. O sea, cuando las grandes colonias, los grandes imperios abandonaron sus colonias, nos abandonaron y nosotros nos quedamos como, ¿y ahora qué hago? Y en ese ahora qué hago, algunos tomaron ventaja y se fortalecieron y salieron con modelos de desarrollo interesantes. Otros se quedaron pauperizados y no han podido levantarse del pantano. Y otros, que es lo que nosotros nos consideramos economías emergentes, como la colombiana, como Vietnam, como la India, ¿cierto? Que son economías emergentes porque hemos venido como organizando el patio. México, Perú, ¿cierto? Somos países que hemos venido mal que bien, con dolores y todo, hemos ido organizando el patio. Pero ahora hay una pulsión. Cuando desaparece el conflicto, desaparece entre comillas el muro de Berlín y cae la Unión Soviética como estructura,
y queda Rusia, digamos que en un tiempo de latencia hasta que aparece este señor Putin, y llega todos los años de Bush yendo a buscar lo que no se le ha perdido en Irak y en Irán. eh, y entonces el vacío de poder empieza, la ley de los gases, que todo vacío tiende a llenarse, entonces China empieza, la convertimos en la fábrica del mundo. Ellos nos llevaron a decir, vengan que aquí les hago barato, aquí les hago barato, les hago barato, y conquistó el mundo entero. Hoy dependemos de China. Y los recursos naturales, que todavía están vírgenes, que todavía están listos para sacarse, que se necesitan para la industria de los países del norte y para China, ¿están en dónde? En América. Entonces el juego aquí, Carlos, es de colonias independientes que somos interdependientes a través del comercio, que es geopolítica comercial, que ya hablamos de los tratados. En el análisis de contexto político tiene que ser con quién, tengo que ver con quién me relaciono, a quién le compro y a quién le vendo. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de nosotros en Colombia tenemos un tratado con muchos tratados de libre comercio. Tenemos uno que es la Alianza del Pacífico y es como nosotros en bloque México, Perú, Colombia y Chile, con algunos países hermanos, hacemos un esfuerzo común para poder conquistar el Pacífico, entregarle productos de valor agregado a Indonesia, a Australia, a Nueva Zelanda, incluso a Japón, incluso a China, incluso a Vietnam. Y no es gratis que, por ejemplo, una fábrica, un gran productor de alimentos en Colombia tenga una fábrica de galletas por allá en Malasia. Eso no es gratis. Es porque es el producto de tratar de hacer un esfuerzo para equilibrar las balanzas comerciales entre todo eso que nos inunda los chinos y todo lo que queremos entregar allá como de valor agregado. Pero en realidad la pelea de América, la pelea por América, es una pelea entre los chinos y el resto del mundo. Y lo que vemos hoy, todo el mundo que habla de fenómenos muy prosoviéticos o muy del lado yo no quiero hablar de ismos, entonces no me quiero meter en ese berenjenal, pero esto que vivimos, estas polarizaciones que vivimos en nuestros países, que no es solamente en Colombia, en Perú tienen al presidente Castillo en un proceso. Eh, Al presidente López Obrador también lo tiene en otro. Bueno, hay muchos procesos judiciales, pero hay otros no judiciales en América Latina con los presidentes, pero eh, aquí el tema es de una capa superior, no es la capa local, tú lo dijiste ahora, no es un fenómeno local aislado, es una capa superior, es quien respalda para poder tener influencia sobre los recursos naturales de nuestros países. Y eso es una verdad de puño. O sea, las guerras asimétricas que se van a presentar dentro de 20 años van a ser alrededor del alimento y el agua. Y de los territorios van a ser valiosos por que produzcan alimento o porque tienen agua. Y entonces ahí hay un fenómeno que nos tiene que hacer mirar la perspectiva política con una capa superior que es la geopolítica. Muy bien, muchas gracias. Insisto, sigo remontándome unas décadas atrás a esas brillantes clases de educación cívica. Winston Churchill, por obvias razones, hablaba de que
la democracia no es perfecta. Sin embargo, decía él, es la mejor alternativa conocida de gobierno. Sin entrar en mayores profundidades. ¿Cómo ves el Carlos, me cuento? estás Yo metiendo, sé, me estás yo sé, arrinconando, Carlos. pero es que no se vale, que hablemos con tanta profundidad y se nos quede de lado algo que me parece que... Me estás arrinconando. Oye, no. Bueno, a ver. Voy a tratar de ser lo más ecuánime posible, porque Por aquí lo que favor. estamos dando es tips para hacer análisis de contexto político. Entonces, a ver. ¿Qué pasa con la evolución de la teocracia, la democracia, en los gobiernos basados en la ley de Dios, que duraron durante mucho tiempo, que fueron sustituidos por la ley y que hoy están cambiando? ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Es que la majestad el rey, que después se convirtió en que el sacerdote era el que al lado del juez mandaba en el pueblo. ¿Sí? El sacerdote, el médico y el juez eran los que mandaban el pueblo. El alcalde, me acuerdo, una reminiscencia muy bonita en la televisión colombiana, lo pueden ver en YouTube las personas que no son de Colombia, hay una historia de las señoritas Gutiérrez. Era una novela costumbrista, pero era alrededor del tema y había ahí un médico, un cura, el médico, el cura, el juez y el alcalde. Eh, Así, Don Camilo, que también es otra serie italiana de origen, Don Camilo era el cura del pueblo y vivía peleando con el alcalde del pueblo. Ese tipo de gobierno ya no existe en esa reminiscencia que quisiéramos tener ya no existe. O sea, ya la gente no respeta la ley. La ley empezó a perder fuerza ante el descrédito de los gobernantes. Entonces ahí ya usted me metió en un berenjenal. Y es que los gobernantes, esa separación de los poderes de que hablaba ahora Hernán, las democracias están montadas sobre unos principios básicos: la separación de poderes, la libertad de expresión, la protección del derecho a la vida y a la propiedad, ¿cierto? Esas son 4 postulados básicos, y a la libertad de expresión, que ya lo dije, son 4 postulados básicos de una democracia. Entonces, el voto como expresión de la voluntad popular y la ley, son 2 instituciones que ya no tienen credibilidad. Se ha ido perdiendo el crédito a esas dos instituciones. Entonces, el voto hoy lo compran y lo venden. Es casi que un medio un modelo de transacción. Claro, como vivimos en una sociedad de consumo y en una sociedad mercantilista, pues entonces hasta el voto lo vendemos y hasta el voto lo compran. Decía un político que los únicos que saben cuántos votos tienen son los que compran los votos, porque se supone que el voto es secreto. Pero hay gente que dice, no, yo tengo tantos votos. ¿Por qué tiene tantos votos? Porque los compran. O sea, nadie puede decir que tiene un voto porque la voluntad no es alienable, a no ser que usted la venda. Entonces ahí viene el problema, que Don Winston Churchill, que hay que leerlo, una persona maravillosa, pero un demonio al mismo tiempo, eh, nos muestra cómo los juegos de poder, por ejemplo, eh, la repartija, la corrupción y todo esto que vemos todos los días en los medios de comunicación en todos los países. España no se salva, en Iberoamérica, en todas partes, la gente no cumple la ley, la gente no paga los impuestos, elude,
un mundo de cosas. Pero esto es porque en realidad, Carlos, ha sido culpa de nuestros dirigentes. Perdóname un segundo, Carlos. Él tenía la mano o tiene la mano levantada Jorge Ahora, desde Perú. Bueno, yo quiero aportar una idea rápida para más o menos entender. Escuchaba a Antonio Sola, que es uno de los famosos creadores de presidentes, ¿no? Con una visión bastante clara. Y él habla sobre el juicio o el razonamiento y el sentimiento en la política. Y esto es interesante porque nosotros también tenemos que darnos cuenta que muchas veces las cosas no se están llevando a cabo, atienden a ciertos intereses particulares y finalmente se desconectan del sentir o del sentido común de las poblaciones, que finalmente es a quienes se deben los gobernantes y hacia los cuales hay que desarrollar las políticas. ¿Cuál es la perspectiva sobre el particular? Una mirada rápida de repente para ver cómo confrontar estos nuevos desafíos, ya que los líderes están cambiando, también están cambiando las estrategias, como que también están cambiando o se están transformando las ideologías. Hace poco escuchaba a Gloria Álvarez con justamente esta mirada de transformación ideológica. Lo dejo como una pregunta para poder tener un indicio de respuesta. Muchas gracias. Carlos, perdóname un segundo. Señor. Alberto Holgado también levanta su mano. ¡Hey, Alberto! ¡Qué bueno! Qué rico escucharlo. Hola. Alberto. Y no me dejen a mí hablando solo, que parezco dando una clase de Sí, política. disculpe. Alberto Londoño. Gracias, Carlos. Quería comentar un poco o ampliar el comentario de Knowledge Center para, para indicar ahí qué tanto nosotros podríamos hacer, por ejemplo, como región. Tú comentabas un poco del tratado de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo podríamos hacer que ese tratado también incluya a los demás países? ¿Por qué solo a los más desarrollados o porque macroeconómicamente no se podrían juntar? Por ejemplo, poder tener un banco, poder tener una fuerza armada única tipo OTAN, poder tener algún sistema de integración energético, algún sistema de integración vehicular, de vías, perdón, de vías de transporte, alguna integración también de transmisión de energía o de suministro de energía y un poco ver, ¿no? Porque tenemos, lo que tú comentabas, tenemos agua eh, para regalar en América, tenemos productos que se pueden hacer, pero también tenemos energía, ¿no? Entonces, ¿cómo poder tener un contexto o un oriente común que nos junte de México para abajo a todos en una sola, en un solo gran grupo, no solo económico, ¿no? Sino también, bueno, cultural creo que ya lo somos, ¿no? Al menos en algo, por la herencia. Pero no sé, algo falta ahí, que no solamente sea ver los riesgos, sino también, como a veces digo, las oportunidades, ¿no? Alberto, mira, nosotros, de hecho, en Zona Segura hemos estado muy cerca del desarrollo de la Alianza del Pacífico por motivos pues, muy estratégicos de nuestro mercado. Pero te quiero confesar lo siguiente. Es un selecto grupo de economías emergentes que, como su nombre le dice, es- tienen una característica muy especial y es que somos países productores con productos de valor agregado. Eh, no, no, no solo extractivismo, sino productos de valor agregado. O sea, no somos maquiladores de software, sino que vendemos software y creamos software. No solamente cultivamos algodón, sino que tenemos confecciones. No solamente
producimos, ¿qué digo yo? Café, sino que hacemos bebidas con base en cafeína. Para poner 4 ejemplos nomás. Tenemos cobre y hacemos alambres de cobre. Tenemos productos de valor agregado. Y ese comercio de productos de valor agregado son lo que hace que un país pueda salir del marasmo extractivista que nos llevó a la economía durante los últimos 150 años. Y infortunadamente, los países que no están en la Alianza del Pacífico tienen ese problema. Es porque tienen muy poca oferta de valor agregado y la oferta de valor agregado que tienen no la exportan, sino que son de consumo nacional. Ese, digamos que es tal vez uno de los primeros criterios, aunque no es excluyente, pero sí es como tratar de hacer un frente común para poder llegar al Pacífico. Pero también porque no, ojo lo que voy a decir, no cruzamos el canal de Panamá. Y ahí hay un tema del que hay que hablar. Hay una mano levantada. No sé si es la misma mano No, Juan Alberto. Ahora Hernán. Hernán, pero me parece que le quedaste debiendo una respuesta a Jorge. Bueno, entonces las oportunidades son muchas, las oportunidades de integración son muchas, pero también hay 2 intereses muy claros. El interés de los Estados Unidos como el gran país del norte que quiere, que se chupa casi toda nuestra producción, entonces no quiere que la saquemos para allá. Entonces esa pulsión entre China y que nosotros podamos proveer cosas a China, los Estados Unidos dicen, no, venga, que es que esto es mío, y ya se me llevaron los recursos naturales de Venezuela, ya los empeñaron con otras potencias, ahora yo no puedo permitir que me hagan este ejercicio los chinos, pero los chinos están cogiendo mucha fuerza en América Latina. Ese es digamos que el problema de pulsiones. Vale, Hernán, adelante. No, es que quería precisar algunas cosas sobre Alianza del Pacífico, y es que Alianza del Pacífico es un proceso de integración que nació con una ambición muy grande. Empezó con una dinámica también notable en los primeros años, justamente por la novedad que generó. Es una cosa de una dimensión que llama grandes acuerdos, que no es cerrado por su naturaleza, tiene la vocación de ser abierto. Yo me acuerdo, hasta cuando le hacía mucho seguimiento a este tema, era que Costa Rica y Panamá querían ingresar, y una de las condiciones que le ponían, pues, que tienen que cumplir, es que tengan acuerdo con cada uno de los países originarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se hicieron los tratados, pero luego hemos vivido en los últimos años una dimensión, un cambio que vale la pena señalarlo para estos temas de contexto, ilustra claramente lo que puede ocurrir cuando hay unos cambios en las políticas y en las orientaciones de políticas en los países. Los países cambiaron presidentes, y con los presidentes cambió la orientación y cambió el interés. Por ejemplo, hoy en día, pues México, bien sabemos que AMLO es una persona que es muy particular, no quiere ni siquiera salir del país, no asiste a eventos internacionales por definición casi. Entonces, él no asistió, por ejemplo, no asistió a las cumbres presidenciales, pero, por ejemplo, ya fue aceptado como miembro asociado Singapur. Y además este proceso tiene 61 países observadores, de los cuales hay economías desarrolladas, economías en desarrollo, economías emergentes de todos los continentes, y muchos de ellos es con el interés de ingresar al acuerdo. Ahora, el acuerdo tiene unas dimensiones que son estrictamente, no, digamos, porque mencionaban el tema de hacer como una OTAN, pero me parece que no ese es el propósito de la Alianza del Pacífico, pero sí trasciende lo estrictamente económico. Por ejemplo, tiene aspectos económicos, de educación, aspectos culturales. Hay unos programas de becas, en los cuales cada país de los miembros le ofrece becas a estudiantes de los otros países, unas becas muy interesantes, entre otras cosas. Se comparten gestiones diplomáticas, por ejemplo, la dimensión diplomática está muy incorporada. Hay países en los cuales
tenemos embajada que compartimos, una sola oficina, y es compartida por todos los países para hacer toda la promoción comercial. Que se tiene claramente la intención de conformar cadenas globales de valor para insertarse en ese proceso en el cual los países de América Latina nos quedamos totalmente rezagados. Ahorita se está barajando nuevamente la globalización y hay que ver para dónde coge, pero justamente los líderes de América Latina, los líderes de Alianza del Pacífico deberían estar pensando en eso, para dónde va a caminar. Se está empezando a hablar del nearshoring, otras modalidades de globalización en las cuales deberían estar alerta, y pues lamentablemente, así como se perdió un liderazgo mundial, también hemos perdido un poco de liderazgo y un poco de tracción en el funcionamiento de Alianza del Pacífico. Sigue marchando, hay unos acuerdos interesantes, están para beneficio de los empresarios, es una cosa que es importante conocerla, pero yo lo veo como estancado un poco justamente por esos cambios en política. Es cierto, es verdad. Sí. De hecho, uno ve las ruedas de negocio de la Alianza del Pacífico y sí, están menos pobladas que antes. Digamos que la virtualización también ha ayudado mucho a que haya menos personas, pero hay un intercambio pero muy interesante. Entonces, para redondear el tema de las variables, Carlos. Sí, ¿por qué? Sigue. Muy en concordancia con lo que el aporte que amplía Hernán y lo que tú venías hablando hace unos minutos de la democracia de Churchill y de cómo se ha ido degenerando, surge entonces un caudillismo, en especial en América Latina, y Hernán hablaba de cómo cambian los gobiernos y entonces cambian los programas. Ese caudillismo, que parece ser camino obligado de la imperfección de la democracia, a veces se confunde con programas de gobierno, nos confundimos con eso. Es una percepción real de esa florescencia de caudillos, especial en América Latina. Claro. Mira, es que ante el colapso de los partidos políticos como estructuras colectivas jerárquicas, ¿cierto? En donde había el presidente del partido, y los senadores y los representantes y los políticos regionales eran fieles a la doctrina del partido. Ante ese colapso, la desaparición de los partidos políticos, y se volvió eso una operación avispa en donde yo me junto, hoy me pongo un brazalete, así como los bandidos que luego se volvieron guerrilleros y después se volvieron paramilitares y después se volvieron narcotraficantes, cambian de brazalete. Los políticos también cambian de brazalete y dicen jocosamente en los medios de comunicación que la política es dinámica. Pero ante el colapso de los partidos políticos como estructuras y que ya no convocan como tenían poder electoral, surgen los ismos, que aunque son doctrinales, generalmente están fundamentados en las ideas del caudillo y en las realizaciones que tuvo el caudillo cuando estuvo en el poder o cuando está en el poder. Entonces, si vamos a ver cómo Noriega en Panamá, que fue un dictador y se lo llevaron los Estados Unidos, pues bueno, hay una situación, pero durante mucho tiempo allí hubo un presidente que era Omar Torrijos, para usar un ejemplo cualquiera de toda América Latina. Pero los sandinistas tumbaron a un dictador que era Anastasio Somoza. Y los sandinistas que eran de izquierda se volvieron y que estaban en pro de volver un país democrático y no sé qué, no sé cuántas, se volvieron lo que vemos hoy en Nicaragua, por ejemplo. No quiero hablar del escenario colombiano, que todos lo conocemos, que también está lleno de ismos, ¿cierto? Y de caudillos, que hoy nos tienen polarizadas
las opiniones en este escenario electoral. Pero no me metas ahí que me asusto. Qué pena, no, es simplemente una charla, Carlos. Y en esa misma línea y cerrando, ¿cómo ves tú ese tema de ese intervencionismo a veces extremo del Estado, ese estatismo, que se vuelve hiperregulación, se vuelve dificultad para avanzar, se vuelve ese poder en el Estado que trasciende el deber ser y complica a veces el desarrollo? Ahí hay otra cosa, pues lo dije desde el principio del conversatorio, la política es la relación entre el Estado y sus ciudadanos o sus habitantes del territorio. Entonces el Estado es cada vez más insuficiente e ineficiente en el rol tutelar de los derechos de los ciudadanos. O sea, las necesidades básicas de la población están cubiertas, ¿sí o no? No, en realidad, después de la Constitución del 91 en Colombia, por ejemplo, o de las constituciones de los 90 en Perú o en México, los cambios de los nuevos gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari, eh, le dieron un papel, trataron de delegar en los particulares algunas funciones que eran del Estado para tratar de mejorar las coberturas, porque el Estado no era capaz de tener coberturas. Y la realidad es que, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos a toda la población cubierta en salud, pero mala salud, ¿cierto? Fuimos más proclives a cumplir con la cobertura que con la calidad. Y lo mismo pasa en la educación. Ahora, hay cobertura en los grandes centros urbanos, pero en las poblaciones menores, en los sectores rurales, es deficitario. Y entonces, si el Estado como administrador de lo público es deficitario en el presupuesto, pues también es deficitario en los beneficios, que es lo que conlleva a pensar en un nuevo contrato social. Cuando los recursos, además de los que se dispone, son sesgados, saqueados además por quienes tienen privilegios con poder y decisión sobre la ejecución del gasto, aparece la corrupción. Entonces, ese capitalismo de libre mercado que existe en nuestras sociedades versus ese capitalismo del Estado, que es lo que denominas, ahorita hablabas de estatismo, en donde son capitalistas, pero el capital lo tiene el Estado. Y con ese capital el Estado hace la política social. Pero ahí vuelve y aparece el problema de la moral de los gobernantes. Y entonces ahí, con los compromisos electorales, eh, ya empezamos otra vez en el déficit. Y no tenemos que mirar muy lejos, nuestro vecino del lado, la realidad tan espantosa que viven por el exceso de estatismo. Ahora, no podemos confundir el estatismo con el comunismo o el socialismo del siglo XXI o el progresismo. Volvemos a los ismos, ¿cierto? Son tendencias políticas distintas, no son iguales, no son lo mismo. No es lo mismo el comunismo que el socialismo, y no es lo mismo el socialismo que el, el progresismo, y no es lo mismo el progresismo que el estatismo, el capitalismo de Estado. Son simplemente formas de conceptos doctrinales de la administración de los recursos del Estado. Y lo que muchas veces se hace en Chile, por ejemplo, eh, cuando Pinochet, cuando empieza todo este tránsito hacia la democracia, pues un Eduardo Frei era un gobernante de centro moderado y luego pasó a manos de la profesora Bachelet, que pues era más socialista que capitalista,
pero que digamos que ni así pudo llevarse un equilibrio. Yo pienso que la política, Carlos, es por definición es pendular. Por definición es pendular. Que el trayecto del péndulo sea más corto o más lento, pero la política es pendular, es parte como de la física cuántica que gobierna las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Y nosotros no podemos sustraernos de esas realidades. Entonces, yo creo que para no meterme en ese tema, voy a hacer un resumen de las variables que debemos tener en cuenta para hacer un análisis de, de contexto político. Vale, Jorge Loza nuevamente tiene la Jorge. mano levantada. Adelante, Jorge. Sí, bueno, yo quería volver a retomar el tema entre el sentir y el razonar, porque es cierto que los gobiernos, y digo los gobiernos porque a veces se confunde gobierno con Estado, terminan Ajá. haciendo un desmembramiento de la estructura del Estado para tratar de ganar, y digo, congraciarse, entre comillas, a través del asistencialismo con las comunidades, con la población, que de una u otra manera es desconocedora de lo que es una estructura de Estado, de lo que es una separación de poderes y de lo que es un funcionamiento administrativo público. Entonces, aquí viene el gran desafío. ¿Cómo se observa la tendencia en América del Sur? Y voy a poner América del Sur porque, como dices bien, no pasamos el canal de Panamá hacia la zona de Centroamérica, vive en otra realidad también, ¿no? Pero sí es interesante el comenzar a comprender de que nuestros países del sur han estado por mucho tiempo impactados, Colombia, Perú, Bolivia, por el tema de la droga, es decir, la gran corporación económica de esa sustancia. Como que igualmente hay grandes corporaciones que están tomando control de las estructuras de gobierno y de estados para hacer cambios, ¿no? Cambios que no obedecen al sentir de las poblaciones, sino que obedecen al interés de depredación de determinados recursos y que al final están convirtiendo a América, el último pulmón del planeta, en una zona desolada, que entonces está pasando en Brasil, Bolsonaro lo sabe muy bien, y que nos vamos a convertir en una futura Europa totalmente devastada. Entonces, ¿cuál deberían ser las líneas de política para emprender estas coaliciones y poder lograr esta transformación en América? Por ahí va mi pregunta, Carlos. Buenísima, para darle cierre al tema, además porque tienes toda la razón. Miren, los estados nacionales, como los conocemos, esa frontera que hay entre los países, ya no existe. Ya no existen y no existen porque hoy hay un comercio a través de la Internet que rebasa las fronteras nacionales, primero que todo. Segundo, el crimen, así como la economía formal fluye, las economías y las rentas ilegales también fluyen por esa misma lógica de la transnacionalidad. Y entonces también fluye por esa misma lógica de la transnacionalidad el apetito del poder o del apetito por los recursos naturales. Así, el Estado cada día es menos importante en el concierto de la política y menos incapaz de poder tomar decisiones soberanas sobre su propio territorio. Tristemente, tristemente es una realidad. Hernán nos lo dirá, me imagino que cuando hablemos de economía, pero nosotros en nuestros países hacemos una medición del Producto Interno Bruto y tenemos que tener en cuenta el narcotráfico como parte de la producción o de los ingresos de un país. Y entonces ahí ya tenemos un dolor de cabeza. Y yo creería, infortunadamente, Jorge, ante tu pregunta, que la transnacionalidad de la economía
formal y subterránea desdibuja todos los días más las condiciones del Estado como protector del territorio y protector de la población. Y entonces ahí hay un nuevo orden mundial. ¿Quién ganó la pandemia? Fue Pfizer. ¿Cierto? Es una guerra que la ganó. Que no me voy a meter en problemas con los señores de Pfizer, pero en realidad las multinacionales de farmacéuticas ganaron la guerra. Esta última guerra la ganaron las multinacionales. Y ahí no hay fronteras. Muy bien, muy bien. Hernán, ¿tiene la mano Hernán. levantada nuevamente? Sí, yo sé que ya es la hora del cierre, pero Sí. quería Tranquilo. un puntico que me parece importante tener en cuenta, y es, se habló del riesgo político, entonces desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo se maneja el riesgo político? Entonces, pongo un ejemplo, porque existen instrumentos para el manejo del riesgo político. Uno de ellos, lo digo con mi camiseta de Fase Colda, son los seguros. Existe un seguro que se llama el seguro de crédito. Ayer justamente estaba dando una conferencia en una aseguradora que me invitó a darle una conferencia a sus clientes, y entonces recibí unos datos muy interesantes, porque el seguro de crédito cubre las eventualidades de impago del cliente, del cliente que tengo al otro lado de la frontera, pero también me cubre el riesgo político. Y entonces esta aseguradora ponía dos ejemplos claros y concretos, que fueron el corralito argentino a comienzos del siglo, y luego con Venezuela la creación del CADIVI y el establecimiento del control de cambios. En los dos casos hubo empresarios que se quebraron, empresarios colombianos que se quebraron porque pues no tuvieron forma de pagarles, así el comprador que quisiera pagarles no había forma de hacerlo. Entonces ahí daban el dato del número de empresarios que tenían ese seguro y tuvieron una cobertura frente a eso que es un riesgo político. Entonces, pues, o sea, existen instrumentos para mitigar ese riesgo político. Muy bien. Muchas gracias. Para los que se quedan, para los que se quedaron y para los que van a repetir este conversatorio, les dijimos que les teníamos dos regalos, dos sorpresas en la invitación. Y yo quiero, Carlos, antes de cerrar, contar cuáles son las dos sorpresas. La primera es que la serie que llamamos Análisis de Perspectivas para la Gestión de Riesgos va a poderse certificar, eso ya se los dije al principio. Y la segunda... Esa ya lo explicaste muy bien al comienzo. Y la segunda tiene que ver con una oportunidad que queremos invitarle, y que inviten también a sus colegas, a sus clientes, proveedores, amigos, a hacer uso de una herramienta que hemos diseñado en Zona Segura y que tiene que ver con la medición, con un diagnóstico del modelo de riesgos de, repito, sus organizaciones clientes o colegas, para buscar desde ahí establecer un estado, establecer unas brechas y poder acompañarlos luego con esos resultados en una conversación individual, por lo que también les recordamos la gentileza de diligenciar el formulario de asistencia al conversatorio y a los conversatorios. ¿Esto era? Exactamente, esa era. Les vamos a compartir un video, se los compartiremos por WhatsApp o por las redes sociales, un video hablando sobre la evaluación de estado del modelo de riesgos, así se llama, evaluación de estado del modelo de riesgos. Aquí en el chat les acabo de dejar el enlace, cópienlo por favor, compártanselo a sus amigos, colegas, a las empresas clientes de ustedes. Es un trabajo que hicimos con mucho cariño desde el equipo de Zona Segura, para poder ayudarles a las organizaciones a ver cómo están en su modelo de riesgos y qué les hace falta. El regalo que va con esa es la siguiente. Vea pues, es que el que llene el
el que lo llene y lo desarrolle, una vez que lo termine de desarrollar, nosotros en Zona Segura, la apuesta es esa, lo acompañamos una hora, un equipo, alguien del equipo de consultores de Zona Segura lo va a acompañar una horita en una cita virtual, puede ser. O sea que puede ser con cualquier parte de Iberoamérica a la hora que ustedes lo establezcan, para hacer la lectura del análisis que arroja ese formulario. Entonces, una hora con uno de nuestros consultores viene acompañada, sin costo, esa hora, para ayudarles a entender el formulario perdón, no el formulario, sino los resultados del autodiagnóstico que llamamos evaluación de estado del modelo de riesgos. Esperamos que lo aprovechen, compártanselo a todas las personas que quieran, copien el enlace, ahí está en el chat, se los voy a volver a poner aquí para que lo tengan y disfrútenlo, disfrútenlo, lo hacemos con muchísimo cariño. Alberto Holgado, levanta la mano. Parece que el chat está desactivado. ¿Lo podrías ver, por favor? ¿Así? Sí, me parece, porque no lo puedo encontrar. Algunas personas de este chat están fuera de su organización, es posible que tengan directivas. Anda, anda. Ah, bueno, sí, creo que tenemos esa restricción. Entonces, no, mira, vamos a hacer una cosa, Alberto. Te lo mandamos por correo electrónico. A las personas que se llenaron el formulario, se los mandamos por correo electrónico y ya. Muy bien, ¿Listo? perfecto. Sí, Bueno, el formulario tampoco lo puedo bajar. ¿el de registro? Sí, o lo pueden enviar por el correo que siempre invitan. Sí, Sí, también, por ahí lo enviamos. Hijo, por también, favor, Claro que sí. también, claro si que nos sí. lo pueden enviar por correo y ahí podríamos entrar a los accesos, al link. Claro. De repente nos estamos perdiendo varias cosas en el grupo o no estamos participando porque justo tengo eso bloqueado y bueno, muchas gracias. Disculpe más bien Anda, No, no gracias. lo habíamos notado, pero Alberto, gracias por la banderita amarilla, porque sí, le vamos a decir al equipo técnico, la verdad no nos habíamos dado cuenta de eso. Muy bien, bueno, mil Muchas gracias a gracias. todos. Carlos, muchas gracias. Es usual que a nuestros invitados les pegamos sus datos de contacto, pero pues por obvias razones no creo que, no al lugar como dicen los No, jueces. no, ven. Eh, Dios les pague por su compañía. Recordar que este es el primer peldaño de ese ciclo de conversatorios, de 8 en total, que vamos a tener orientados al análisis de contexto. Y les esperamos en la siguiente sesión, que será porque no 7 de hay... julio. Ok, el 7 de julio. Esa es un aviso parroquial que nos siguió olvidando. La próxima semana, la Asociación Iberoamericana de Gestores, de Administradores de Riesgos y Seguros, AIGIRIS, tiene su convención del semestre y es el día 30. Les vamos a compartir en redes la invitación para que se puedan conectar y compartir con todos los profesionales de AIGIRIS. Y vamos nosotros no estamos expositores, vamos a ser parte del público, pero es una cosa maravillosa porque es un selecto grupo de profesionales que van a ser los expositores y va a ser la próxima semana. La semana siguiente vamos a estar nosotros, el equipo de Zona Segura, lanzando la metodología de modelos de oportunidad que desarrollamos en Zona Segura para cálculo cálculos de pertinencia y eficiencia para los modelos de oportunidad, así como tenemos una matriz de riesgos, vamos a lanzar ya la metodología de gestión de oportunidades en el marco del Congreso
del Consejo Colombiano de Seguridad. Entonces no vamos a tener conversatorio la semana subsiguiente. Retomamos los conversatorios el 7 de julio con contexto económico y nos va a acompañar Hernán Avendaño en esa conversación. Muchas gracias. Recuerden agregarnos en LinkedIn. En LinkedIn les podemos compartir el enlace también en el chat de LinkedIn. Entonces, por favor, escríbanme al chat de LinkedIn y con mucho gusto les mandamos el enlace por ahí. Esa es otro canal, claro que sí. Muy bien, feliz tarde, que estén Muy muy bien y bien. muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.